que me ha sido delegado. ¿Cierto? Es lo último que dice, que está perdiendo el reinado. Estamos perdiendo algo por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pérdida. Una pérdida de algo que se nos ha delegado a nosotros. No porque la quiera Él ceder, es porque el mismo Señor se la quita o no las quita a nosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar un poquitico de la historia de Samuel y Saúl, ¿cierto? Samuel el profeta, Saúl el rey. ¿Qué pasó ahí? Él desobedeció. Esto dice la historia, si leemos todo el 15 y el libro prácticamente de lo que pasó con Saúl y para que llegara Samuel a decirle, porque él desobedeció al Señor, porque hizo cosas que no se le habían sido mandadas, porque el Señor le mandó a hacer cosas que de pronto él decía es como tan difícil dejar a los animales más gordos, a los animales perfectos, mejores, o matar al rey, cuando el Señor le dijo que matara a todos fue a todos, niños, ancianos, embarazadas, ¿cierto? Esa fue la orden del Señor. Él lo dijo de esa manera y lo que hizo Saúl fue desobedecer. Creyó en sí mismo y no lo hizo y desobedeció. Por eso perdió su reinado. Pero lo más importante es que el desobedecer trae muchas consecuencias. Es que estaba mirando yo este pasaje, estaba mirando el libro de Primero de Samuel el día de hoy. Y en este 22 y 23, Samuel le expresaba a Saúl lo que el Señor le había disgustado. Todo lo que le había disgustado a él. Por ese motivo fue que terminó su reinado. Pero hay una pregunta maravillosa aquí. ¿Él terminó su reinado inmediatamente apenas cometió el error? Se le fue quitado el reinado a él apenas el Señor le mandó decir con Samuel que ya no iba a ser rey. No fue así, de esa manera. Él siguió ejerciendo su reinado. Pero ¿sí sabe qué hizo el Señor? Fue a mandar a ungir a uno que ya tenía elegido. Ya le tenía el reemplazo. Y lo reemplazó por David, ¿cierto? David. Esa historia no la conocemos nosotros, por eso se nos es tan fácil comprender esta palabra de Samuel y el rey Saúl. Y David fue ungido como rey cuando era muchacho. Iba a ser el sucesor de Saúl. Pero igual manera, cuando fue ungido David, él inmediatamente empezó a reinar. No. Empezó su preparación. Y se empezó a ver la obediencia de ¿quién? De David. Porque él era conforme al corazón del Señor. En ese momento, ¿cierto? Y el rey siguió su reinado.
Pero a medida que iba siguiendo su reinado iba teniendo inconvenientes, porque él iba sintiendo su pérdida. ¿Por qué? Porque ya se lo habían dicho. A él le habían dicho que ya iba a perder el reinado, ya no había nada que hacer porque el Señor mismo le había mandado decir que ya lo iba a perder. Ahí no había. El Señor es misericordioso, lleno de amor, de bondad. Pero cuando Él dice, se hace. Y ahí no le dio ni la oportunidad de decir, dígale que si se arrepiente, entonces yo lo escucharé su clamor, le perdonaré y lo dejaré seguir como rey. No. Y dice que de una vez es quitado su reinado. Dentro de su corazón ya él fue quitado su reinado y él ya lo sabía y empezaron. Antes, cuando él estaba con su reinado y estaba obediente a Jehová de los ejércitos, él tenía paz en su corazón. ¿Es así, mis hermanos? Bueno, si vemos y leemos el libro, él tenía paz en su corazón, porque estaba con el poderoso y hacía lo que el Señor le mandaba y iba y ganaba sus batallas, sus guerras. Pero en ese momento que se llenó, que no tuvo paciencia, porque la paciencia es una virtud, entonces no tuvo esa virtud. Y se desesperó e hizo lo que no se le había mandado. Por las carreras, por la impaciencia, yo digo que de pronto él no quiso o no pensaba en decir, es que yo estoy desobedeciendo al Señor. No, pero lo hizo. Y empezó el tormento en su corazón a sentirse, a sentir la opresión, a no tener sueño, ¿cierto? A escuchar, a tener sueños, a ver cosas. Y empezó a ser atormentado día y noche. Mientras que en el otro estado estaba David, que era ungido y siguió. Recordemos la historia de David un poquitico, no me quiero alargar mucho, pero la historia de David un poquitico fue ungido, él siguió en su hogar, fue prácticamente menospreciado por sus hermanos. ¿Y qué hizo él? Siguió obediente a sus padres. Y le dijeron, vaya, llévele la comida a sus hermanos que están por allá al lado para la batalla. Y llegó a ese lugar, él iba paso a paso como el Señor le iba mostrando y lo iba llevando. Llegó allí y le dijo, ¿quién es este filisteo? ¿Por qué? Porque estaba Goliat insultando a el pueblo de Israel. Es así rápidamente la historia. Y fue la oportunidad para él enfrentarse en el nombre del Jehová de los ejércitos, el rey de Israel, y salió victorioso. Pero él no fue rey en esos momentos tampoco. Fue perseguido por Saúl. Cuando supo que él iba a ser el sucesor. ¿Y él qué hizo? No levantó la mano contra el ungido del Señor. Él no dijo, él fue ungido, ahora no, ya es quitado. Para eso estoy yo. Para eso el Señor ya mandó a que Samuel me ungiera como rey. No, él siguió siendo obediente. Obediente hasta que llegó su tiempo. Y tuvo oportunidades de sacar corriendo a Saúl, ¿o no las tuvo? Las tuvo hasta de matarlo. Pero él no lo hizo por una simple razón. Porque él entendía quién lo había colocado ahí. ¿Sabe quién lo había colocado a él ahí? El Señor Todopoderoso. Por lo tanto, David estaba obedeciendo la palabra del Señor. Y contra el ungido no iba a colocar él su mano. Es lo maravilloso de la obediencia. Aquí nos habla de la obediencia al Señor.
Él estaba obedeciendo al Señor Jesús. Cuando él ya tuvo la oportunidad de estar directamente con el rey, la primera ocasión fue que quiso matarlo para poder él seguir su reinado, porque pensaba que de esa manera era que iba a ir a reinar. Pero no, fue que el Señor lo tenía todo preparado para que David fuera el rey. Porque es su palabra y su palabra se obedece. El Señor mismo allí en el Getsemaní, ¿qué hizo? Decir, Señor, siquiera de pásame esta copa. Muy duro lo que va a pasar conmigo. Pero él obedeció también. La obediencia es muy dura para muchos de nosotros. Y se ha hablado en este lugar muchísimas veces de que no es porque yo sepa mucho, porque no sepa, porque estudie, porque no estudie, porque me prepare o no me prepare, sino que es porque el Señor coloca al que Él desee, porque conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nadie más lo conoce, mis hermanos, entendamos eso en nuestras vidas. A mí nadie me conoce, solo el Señor y la intimidad que yo tenga con Él, nadie más. Los demás pueden decir lo que desea decir. Y ojalá diga como dice la palabra de Dios. Que cuando hablen de usted mintiendo, cosas que no son, reciba bienaventuranza. Pero cuando hablen diciendo la verdad, recuerde que es condenación. Procuremos ser lo mejor posible. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Sí, lo que dijo los hermanos, obediencia. Porque si no obedecemos, traemos el resto de cosas que dice aquí, idolatría. Entonces, que no queremos obedecer a un hermano, no importa, el Señor dice, no obedezca a los hermanos, no hay ningún inconveniente. Obedézcame a mí. Porque si me obedece a mí, yo hago en su corazón y daré para que obedezca a todos. ¿Quiere sacrificios del Señor? No. Él dice, yo quiero obediencia. La obediencia sale de nuestro ser, es una decisión. Yo decido obedecer o no obedecer. El Señor solo nos muestra, yo quiero esto de ti. Y nos dice en cada palabra de este libro maravilloso que se llama la Biblia, esta es la Biblia de las Américas, que si nosotros escudriñamos esta palabra y obedecemos lo que está ahí, pues podemos darnos a las promesas que el Señor nos da. ¿No es más? Yo puedo desobedecer al que yo quiera, o yo quiero obedecer al que yo quiera, porque es mi decisión, como la decisión de yo llegar a los pies del Señor. Los que no lo han hecho, es decisión de cada uno, usted decide. ¿Decide cambiar de vida? No, decide aceptar a Cristo para que Él cambie su vida, porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. Él es el que hace eso en nosotros. Él es el que pone ese sentir. Mis hermanos, la obediencia no es yo arrastrar a otro para que vaya a culto. Mi hijo, mi sobrino, mi tío, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi suegra, mi cuñado. No. Porque es que yo quiero ganar almas para Cristo, entonces los jalo para que vengan a Cristo. De esa manera no es que llegan a Cristo. A Cristo se llega por decisión propia. Yo decido. Nosotros hemos decidido servir a Cristo y aquí estamos.
Es lo más maravilloso, es servir a Cristo. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Aceptarle y empezar a escudriñar su palabra muchas veces. Escudriñar su palabra, escudriñe. Miremos si lo que está aquí sí es o es lo que me dice el hermano Robinson. Porque es que el hermano Robinson se puede equivocar muchas veces. Cualquiera que pase en este lugar se puede equivocar muchas veces. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso que hace esa persona? Sacar esas fuerzas que el Señor le da y decir, sí, acepto, voy a llevar la palabra el día de hoy. Sí, acepto, voy a hacer el devocional el día de hoy. Sí, acepto, yo voy a orar el día martes aquí. Sí, Señor, acepto dar su palabra hoy. Los martes, los miércoles, los jueves, los días que se pueda, el día que le llamen. ¿A quién le está obedeciendo? ¿A los hermanos? ¿Al pastor? No, mis hermanos, ese es mi sentir. Y si yo siento eso, lo hago y ya. Es para el Señor. El día que yo haga algo para obedecer a un hermano en la palabra del Señor, estoy desobedeciendo al Señor. Porque estoy obedeciendo a hombres, a lo que ellos me digan, no a lo que dice su palabra. Pero como nosotros debemos estar preparados para toda buena obra, porque ya acepté este libro maravilloso y él me dice que yo debo obedecer, entonces empiezo a obedecer. En todo. En la palabra del Señor, en lo que dice su palabra. Porque yo no voy a decir algo que no está aquí escrito y me pongan a hacer. Muchas veces, y nuestra congregación, gracias al Señor Jesucristo, porque Él ha enseñado mucho a esta congregación a salir de esquemas, a salir de mucha legalidad, o de, ¿cómo se llama? De legalismos, de ser legalistas. Vean, hermanos, les voy a contar algo. Usted sabe que nosotros estamos en el Consejo de Ancianos. El Señor nos ha puesto en ese lugar. Gracias al Señor Jesucristo, y es un privilegio estar en ese lugar. Y hemos estado mirando el reglamento y los estatutos. Y empezamos a mirar los antiguos. Y decía ni siquiera zarcillos, ni aretes, ni anillos. Y nosotros decíamos, oiga, Señor bendito, y todo esto de verdad era como una imposición y se hacía. Ni pantalones, maquillaje, ni nada, 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 nada. Y falta en medio arribita. Y los hombres a un lado y las mujeres a otro. Hermano, y eso estaba en estatutos y reglamentos de la iglesia. Y se seguían, ¿no? Se seguían al pie de la letra. ¿Y eso cómo se llamaba? Obediencia. Aunque no era la palabra, era a hombres, pero es la bendición porque llevaba obediencia al pastor. Y el pastor nos decía, y en ese tiempo él no era muy letrado, ni había ido a muchos institutos, ni nada de eso. ¿Sabe el Señor cuándo le dio la bendición de ir a un instituto? Ya después de muchísimos años de pertenecer a la congregación y de seguir como pastor. Y aprendió cosas nuevas, pero también se dio cuenta que el Señor lo había usado grandemente y que tenía mucho más de lo que le estaban enseñando. Porque lo que le habían enseñado, se lo había enseñado el Espíritu Santo, de rodillas al Señor.
La letra mata, el espíritu vivifica. Y él tenía espíritu de seguir las cosas del Señor, de que le siguieran al Señor. Y decía, en su ignorancia, los hermanos seguían y apoyaban la obra. Pero el Señor ha dado sabiduría y entendimiento en estos momentos y ha progresado la iglesia. Y todo eso se acabó. Y ahora lo que no se quiere es que haya libertinaje, ¿cierto? Que no se pasen, porque los extremos son malos. Que obedezcamos, pero la palabra. Ayudémonos unos a otros a seguir la palabra correcta, ¿cierto? Que es la verdad, que no tiene variación. Mis hermanos, la obediencia. Si hay algo que tiene que cambiar el Señor en nosotros, eso lo hace su Espíritu Santo, no las personas que estamos aquí, o las que no han venido, o los que tengan ministerio, o los que tengan un cargo. Nunca harán cambiar a ninguno. Nunca nosotros haremos cambiar a alguien. Eso lo hace el Espíritu Santo que llega en el corazón y le redarguye para que no se haga. Pero no vamos a pasar por encima de ninguno. Porque el Señor sí nos ha ungido a todos aquí para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y sabemos lo que tenemos, hermanos, sabemos lo que tenemos. Eso sería para otra clase. Para otra enseñanza. Tenemos al Señor Todopoderoso, el Espíritu del Señor Jesucristo, que está en nuestro corazón y se pueden hacer maravillas, prodigios y señales que no los hayamos hecho. ¿Por qué? Porque nos falta. Porque deberíamos tener aquí prodigios, señales. No es que una persona llegue y alce la mano y todos se fueron a tierra. Eso no es unción. La unción es venir. Usted está enferma, se sanó en el nombre del Señor Jesucristo. Ya. Si está en silla de ruedas y se sanó, ya se paró y se fue. Porque eso fue lo que dijo el Señor, ¿cierto? Se sano, recobre la vista. ¿Qué quiere que yo haga? Si tú quieres, haz la obra en mí, que yo sea sano. Él dijo, sé sano, quiero hacerlo. Pero porque él era obediente, él tenía todo el poder. Y después se lo delegó a los apóstoles. Y ahora nos lo delegó a nosotros. Pero no lo estamos haciendo. Nos lo delegó a nosotros y no lo estamos haciendo, hermanos. Cuidado con eso, mis hermanos. Yo no soy de los que dice, es que en esta congregación no pasa. No, si pasa, pasa. Y si el Señor lo dice es porque así es. Y si tenemos que cambiar, pues tenemos que cambiar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cambiemos. Esto es un relato. Me dijo una vez una persona. Es mejor que predique lo del Nuevo Testamento porque es que ahí es fácil. El Nuevo Testamento es fácil porque son cosas que ya los apóstoles hicieron y eso es muy fácil predicar eso. Ah, bueno, pues para esa persona es muy fácil, listo, maravilloso. Pero en sí, si no está el Espíritu del Señor, Él es el que nos ayuda, el resto no hay fácil o difícil. ¿Sabe que una cosa sí es fácil? Mi decisión. La decisión que yo tome para servir al Señor debe ser la mejor. Mis hermanos, respetemos, como hizo David, a los ungidos del Señor. Si estamos en desacuerdo con algo, hablémoslo, mi hermano. Hay un grupo, hay un pastor, hay un grupo de ancianos, hay un pastor general. Gracias al Señor que ahora tenemos un pastor general que está supervisando todas las congregaciones, que tienen unas ayudas al pie. Es maravilloso. Porque antes él se preocupaba, mis hermanos, ¿a quién queda en la congregación si yo me voy? Hoy allí están 3 pastores reunidos, allí en Subia, aquí en el Tolima. ¿Y cuántas veces no estuvieron aquí los 4 pastores? No en nombre del pastor Oscar, porque gracias al Señor Jesucristo ya salió de su operación, como ustedes saben, y fue una bendición, ¿cierto? Y gracias por sus oraciones y sabemos que cada uno de nosotros hemos orado por eso.
Que el Señor hace su voluntad y esa es la voluntad del Señor, ¿ve? Y así mismo un día estos estarán en Subia o donde el Señor los lleve. Pero ¿sabe qué es lo que ellos tienen en su corazón de alegría? De que la iglesia no se quedó sola. Porque hay personas que están ahí atentos para servir. Y ustedes, cada uno de ustedes, mis hermanos, yo he visto, yo no vengo mucho a este lugar ahora, pero he visto que cada uno se interesa en lo que te mandan a hacer. En obedecer, hermanos. ¡Ah, qué maravilloso! Sí lo hago, un devocional, sí lo hago. Sí hago, sí hago, sí hago, sí estoy. Aquí estoy apoyando. Eso es maravilloso. Porque sé que sale de su corazón y no está apoyando a un hombre. Apoyamos la obra del Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Integridad. Se apoya aquí en Soacha, se apoya en el Tolima y se apoya en Subia. Y si se abre otra obra en otro lugar, se apoya en ese lugar. No es a una persona. Quitémonos de nuestra cabeza que vamos a apoyar a una persona, no. Es la obra del Señor. No son personas. Es el Espíritu del Señor que guía para que todos trabajemos unánimes y la obra crezca. Obediencia, mis hermanos. Obediencia. Vea, el tiempo se pasó muy rápido y no alcanzamos a seguir con nosotros en estos 2 versículos. Pero el Señor tiene algo, un propósito. El propósito de hoy fue de esta manera. Desisto, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Seamos obedientes. No le tengamos miedo a la decisión que yo tome de obedecer. El Señor respalda esas decisiones para el servicio de su obra, ¿no? Es para el servicio de su palabra, de su obra que respalda. Pongámonos en pie, vamos a orar. A agradecerle al Señor por todo lo que Él hace. Señor poderoso, Rey de gloria, te agradecemos a ti, Señor, una vez más, pues no nos cansaremos de agradecerte a ti, Señor, por tu preciosa obra, Señor bendito. Yo te agradezco por esta Iglesia Cristiana Integridad, Señor, que tú la has sacado adelante, Señor amado, le has enseñado, Señor,